El desarrollo de las sociedades trae consigo la constitución de un conjunto de normas o leyes que permiten la convivencia de los miembros que conforman dicha sociedad y que estos miembros puedan cumplir con las metas que la sociedad se propone para su progreso en contextos como lo económico, político y cultural. No obstante, no siempre los individuos cumplen con cabalidad las normas a las cuales están sometidos, lo que conlleva a que surjan conductas desviadas fuera de lo esperado en los reglamentos ya preestablecidos. La transgresión de las normas se asocia al concepto de anomia, que de manera muy general se entiende como la ausencia de normas o leyes o a la falta de un orden o una estructura. Sin embargo, no hay que comprenderlo como una ausencia total de normas o leyes, sino más bien que hay unas determinadas leyes o a veces, en ciertos casos, un exceso de leyes que no permiten el actuar como debe ser de las personas en la sociedad. De esta manera, la anomia se usa para describir una condición de ausencia de leyes o una estructura social eficiente dentro de una sociedad determinada, lo que resulta en una forma de desorden social que impide la cooperación y el logro de las metas. Este concepto es abordado en una primera instancia por la sociología. Émile Durkheim, considerado uno de los padres fundadores de la sociología moderna, parte de la concepción de la sociedad. Para él, la sociedad es un ente superior a la suma de sus individuos, o conjunto de creencias, valores y normas que dotaban de una existencia única a esa colectividad. Así, la sociedad cumple con dos funciones fundamentales: integrar y regular. La regulación social, para Durkheim, era vital para mantener el equilibrio y la cohesión en la comunidad. Sin embargo, cuando esta regulación fallaba, surgían situaciones de desorganización y desequilibrio, lo que él llamaba anomia. Podía ser entendida de dos maneras. En primer lugar, como la falta de normas que regulan las relaciones sociales en una sociedad en constante cambio, especialmente en contextos de división del trabajo y especialización. La anomia se asocia a una situación de competencia sin regulación, la lucha de clases y la falta de claridad en cuanto a las funciones sociales de los individuos. Tolkien también plantea que la anomia era una etapa transicional que se superaría mediante la creación de corporaciones o grupos profesionales que establecieran reglas y permitieran la reorganización de la sociedad. La segunda concepción de anomia de Durkheim, extraída de su obra El suicidio, se refería a la falta de regulación y límites de las acciones individuales, que podía llevar a la falta de frustración y una sensación de falta de sentido. Durkheim argumentaba que la anomia era un mal crónico de la sociedad moderna, caracterizada por la industrialización y el capitalismo. Esta falta de regulación y límites llevaba a una pérdida de referencia entre lo justo y lo injusto, entre lo legítimo y lo ilegítimo, y en última instancia podría influir en la tasa de suicidios de la Europa de finales del siglo XIX. Esto también en relación a que los valores tradicionales, por ejemplo los de la Iglesia, se veían ya obsoletos en comparación a la nueva era industrial que exigía nuevas normas, nuevas maneras de ver lo legal. Para Durkheim, la solución de la anomia residía en el establecimiento de reglas y regulaciones que unieran a los individuos y crearan un sentido de comunidad. La educación moral desempeñaba un papel central para enseñar a los individuos el autocontrol y la importancia de limitar los deseos y objetivos para converger en los intereses grupales. Por otro lado, Robert Merton, influenciado por Durkheim, planteó que la anomia surgía del desajuste entre los objetivos de la sociedad y los medios legítimos para alcanzarlos. En otras palabras, cuando los individuos no tienen acceso a los medios establecidos para lograr esas metas socialmente valoradas, pueden recurrir a medios ilegítimos para alcanzar. Merton da un ejemplo en el cual, en una carrera cuyo objetivo es llegar a la meta, los individuos pueden recurrir a dos maneras. La primera sería cumplir y alcanzar ese objetivo con las reglas establecidas para dicha carrera, es decir, que todos partan al sonar la campanada y partan al mismo tiempo. Pero no obstante, cuando esta regla
no es totalmente comprendida. Los individuos, para lograr la meta de llegar al final de la carrera, podrían recurrir a medios ilegítimos, es decir, salir antes de que suene la campanada, empujar a los adversarios y demás. De esta manera, los individuos, quienes no tienen los medios legítimos para alcanzar dicha meta, tienen que recurrir a medios ilegítimos para poder alcanzar la meta que se propuso la sociedad, en este caso del ejemplo de llegar a la meta en la carrera. Esta falta de igualdad de oportunidades puede dar lugar a conductas divergentes, como la delincuencia o situaciones de marginalidad. Merton sugirió que la solución a la anomia consistía en crear igualdad de oportunidades para que todos los miembros de la sociedad tengan acceso a los medios necesarios para alcanzar sus objetivos. Por otro lado, Talcott Pearson se centró en cómo la diversidad de los roles en la sociedad moderna podía generar confusión e inestabilidad en los individuos, dando lugar a situaciones anómicas. La falta de un estándar común y uniformidad de los roles podría llevar a la inestabilidad y desajuste de los individuos. Otra perspectiva sobre la anomia ha aportado visiones que se centran en los estados emocionales y las percepciones individuales que tienen los sujetos sobre la sociedad. A esta perspectiva quizás la podríamos llamar la psicológica. Para empezar, McBeth en su enfoque destaca que la anomia se refiere a un estado de ánimo en el que se debilita el sentido de cohesión social del individuo. Es decir, aquel que se encuentra en una situación anómica deja de preocuparse por los demás, priorizando solo sus intereses en el momento presente. Sus acciones carecen de continuidad y sentido de obligación con la sociedad, lo que puede conducir a la escasez de regulación y factores de desviación de la norma. Otro autor, como Leo Strauss, aborda la anomia desde la perspectiva de las percepciones individuales hacia las características de la sociedad. Cuando mayor sea el grado de insatisfacción, vivencia desorganizada y percepción negativa de la sociedad, mayor será el nivel de anomia en el individuo. Esta desintegración entre la percepción de la sociedad y la autopercepción lleva al nulo involucramiento del individuo con su contexto, dando lugar a una situación anómica. McCloskey, a su vez, conceptualiza la anomia como un estado mental en el que el individuo siente que la sociedad es anómica debido a la falta de comprensión y aprendizaje de las normas sociales. Según él, tanto las normas como los sentimientos de anomia son aprendidos, y si el individuo no logra comprender el porqué de las normas en su sociedad, puede sentirse desorientado y estresado, lo que genera una percepción de anomia. Ahora bien, desde el ámbito latinoamericano, la anomia la podemos concebir desde dos puntos. Uno lo que se denomina la anomia boba y otro lo que sería la anomia estatal. Empecemos por la anomia boba. Este es un concepto que aborda el jurista argentino Carlos Nino, y la cual se refiere a una situación en la que las personas no perciben la falta de regulación jurídica y moral como un problema. Es decir, no hay una consecuencia o no hay una conciencia clara de lo que está bien o está mal, lo que puede llevar a comportamientos irresponsables o peligrosos sin sentir culpa o remordimiento. Si antes mencionábamos que los individuos incumplían las normas para alcanzar las metas que la sociedad les proponía, acá en la anomia boba, Nino identifica que los individuos transgreden las normas sin el propósito de alcanzar una meta como tal, o sea, incumplir la norma, por decirlo así, solo por incumplirse. Según Nino, esta cultura de la anomia boba tiene raíces históricas y políticas profundas. El sistema político, en algunos casos como Argentina, ha fomentado esta cultura al no aplicar las leyes con rigor y permitir la impunidad de los delitos cometidos por personas poderosas. Además, el individualismo extremo y el formalismo ritualista de la burocracia también contribuyen a esta situación. La anomia boba no solo ha sido un fenómeno presente en Argentina, sino que también puede describir también las sociedades latinoamericanas en general. Factores como la habilidad de las instituciones estatales, la falta de protección de derechos, los conflictos políticos y la desigualdad social han contribuido a la aparición de fenómenos anómicos en la región. Ahora bien, la anomia estatal
se puede comprender en toda Latinoamérica. En primera instancia, en Latinoamérica la anomia se asocia con la ilegalidad, la criminalidad, la corrupción, los conflictos armados y el abandono estatal. La historia común de independencia y desarrollo de los países latinoamericanos ha dejado proyectos nacionales inconclusos y excluidos que han dado lugar a la aparición de estos fenómenos. En primera instancia, los proyectos de independencia que fueron emprendidos por los países latinos en el siglo XIX han dejado proyectos nacionales sin un curso fijo, que más adelante también se ven frustrados ante golpes de estados o dictaduras, como lo son los casos de Chile o Argentina. Todo esto sumado y desde el planteamiento de Baldwin a que los fenómenos como la ilegalidad, la corrupción y los ya mencionados son productos de lo que él denomina anomia estatal, en la cual las instituciones no ofrecen un marco lógico de orden y convivencia en el ámbito público. Las instituciones estatales son débiles y conducen a que un individuo o grupos sociales prioricen sus intereses sectoriales por encima de los comunes, ya que incluso quienes deben hacer cumplir la norma, como policías, jueces, fiscales y demás, actúan contrarios a las normas vigentes, eliminando la seguridad jurídica que mínimamente el Estado debe ofrecer a los individuos. Esto también en ejemplos como, por decirlo así, extremos como el de Colombia, ha llevado a la desaparición de grupos políticos o incluso a la aparición de grupos armados al margen de la ley. Finalmente, dado la reflexión que ya hemos hecho, podemos encontrar unas características del concepto de anomia. Uno de ellos es la ausencia de normas. Se sabe que las sociedades tienen establecidas un conjunto de leyes que guían y velan por la protección de sus miembros, pero estas, por las cambiantes dinámicas sociopolíticas, no contemplan todos los casos donde los derechos pueden ser quebrantados y sea necesaria la protección estatal, o no dictaminen cómo actuar ante determinada situación. La anomia puede hacer referencia a la carencia de leyes o normas que orienten la conducta. La carencia de leyes puede llevar a la falta de protección de los derechos de los individuos y a la aparición de conductas antisociales, lo que ocasiona el irrespeto o degradación por un individuo o un grupo de individuos hacia las leyes existentes. Otra característica puede ser la existencia de varias leyes que impiden el actuar conforme a lo que determina cada una. En contextos donde existe más de una ley donde te dice cómo debes de actuar, para el individuo le parece confuso saber a qué norma pegarse, y en ese caso opta por los medios ilegítimos o la transgresión de la ley para poder actuar en ese contexto. Y con ello también pasamos a otra característica, que es la tendencia a transgredir las normas. Cuando el grupo o el individuo no puede cumplir con sus metas o siente descontento y desconfianza por las autoridades, tendrá predisposición a transgredir las reglas. Esta tendencia puede llevar a la aparición de conductas desviadas, actos criminales, grupos al margen de la ley y demás, lo cual son contrarios a la norma imperante en esa sociedad, aumentando así, como se mencionó, la criminalidad y la sensación de inseguridad. Otra de esas características de la anomia es la desviación social. En contextos donde no hay normas concisas y claras, o las opciones para cumplir con las metas individuales y comunitarias son escasas, la anomia puede llevar a la desviación social y a la aparición de conductas contrarias a la norma imperante en la sociedad. Ejemplos como la mendiguez, la drogadicción o el aislamiento. En este sentido, la desviación social puede ser vista como una forma de adaptación que tiene el individuo a la falta de normas o a la ausencia de oportunidades. También, en la anomia encontramos que hay una incapacidad de la estructura social. Las personas que viven en una sociedad anómica suelen sentirse desvinculadas y desconectadas de los demás miembros de la sociedad. Además de una falta de sentido y de identidad entre todos sus miembros, la falta de normas y reglas claras puede llevar a una sensación de caos y desorden en la sociedad. Cuando no hay reglas claras y sanciones por romperlas,
resulta difícil para las personas saber cómo comportarse de manera apropiada. Y finalmente encontramos las conductas desviadas, las cuales se refieren a aquellos comportamientos que se salen del canon de la norma de la sociedad, pero que los individuos o los grupos realizan para poder cumplir sus metas. Las conductas desviadas van desde romper reiteradamente la norma más básica hasta llegar a acciones criminales tales como el robo, la violencia, el homicidio o el terrorismo. Ahora bien, para finalizar, podemos comprender que la anomia no es solo la ausencia o la falta de norma, sino que también se utiliza para describir como la falta de normas concisas y claras o el exceso de normas en ciertas situaciones, además de un corpus social efectivo en una sociedad o grupo, conduce al desorden colectivo, dificultades en la cooperación y obstáculos para la realización de objetivos de la sociedad. Igualmente, la anomia se asocia a fenómenos como la ilegalidad, criminalidad, corrupción, caso de Latinoamérica, en la cual la falta de confianza en las instituciones y los altos índices de inseguridad, pobreza y desigualdad conllevan a la aparición de comportamientos desviados.